Año 2001. Argentina sufría una de sus peores crisis económicas, o la peor. Ante este panorama económico tan desolador, el social era de desesperación absoluta. El 4 de diciembre de 2001, a las 10:10 am, Matías Bello convocó a los medios locales a la sala de prensa, sin dar casi nada de detalles del anuncio. Al principio simplemente parecía una denuncia y luego escaló un pedido solidario, donde comentaba que estaba atravesando una muy cruda situación económica. La historia que les voy a contar es relativamente normal. Después, si quieren, pueden ser testigos de cómo termina. Luego de 20 minutos de un relato pausado acerca de las penurias de un hombre, dijo: hasta acá lo grabado. Lo siguiente, si quieren en vivo. Ahora síganme. Que voy a hacer un desastre. Acto seguido se dirigió al despacho del intendente. Bello se sentó en el sillón, abrió su campera y de ella sacó una escopeta recortada que luego llevó a su boca. El secretario del intendente, Carlos Capodici, se sentó junto a Matías e intentó hacerlo cambiar de opinión, pero en ese momento dijo su conocida frase: aunque me digas, loco, te damos el edificio de acá enfrente, no hay marcha atrás. Matías estuvo más de 20 minutos con la escopeta en mano frente a más de 20 personas. En esos momentos, antes del desastre, Mauricio Cabrera, director de vialidad de la gestión y superior directo de Bello, también intentó intervenir para intentar disuadirlo, aunque sin éxito. A las 11:23 le pidió un cigarrillo. Te agradezco, sé que cuando pudiste me ayudaste, le dijo. Un par de pitadas más tarde, se colocó el caño en la boca y gatilló. En cuanto a la disponibilidad del video de la entrevista completa, no ha resurgido en internet, debido principalmente al poco interés que la prensa mostró en su momento, a pesar de ser un suicidio frente a las cámaras. Sucede que Argentina estaba en una situación económica y política muy tensa, conocida como la crisis de diciembre de 2001. Las noticias únicamente estaban centradas en esos acontecimientos, causando que la muerte de Matías Bello, que sucedió por razones totalmente ajenas a la crisis, no fuera de interés de nadie. Lo único disponible del acontecimiento es un pequeño fragmento del hecho que se encuentra en el especial La Argentina Enloquecida, Matarse en TV, donde se recopilan incidentes ocurridos en la televisión del país. Casi al final se muestra un fragmento que corresponde a los segundos finales de Matías Bello. Sin embargo, la pantalla se coloca en negro segundos antes de que jale el gatillo y únicamente se escucha el ruido. El 21 de agosto de 2008, el policía tucumano Mario El Maleo Ferreira se quitó la vida con un disparo en la sien mientras era entrevistado en vivo por Crónica TV, momentos antes de ser arrestado por la justicia. El instante exacto de su suicidio se puede encontrar en internet con facilidad porque estuvo más de una década en YouTube y fue borrado a mediados de 2022. Hoy está disponible en el siempre confiable Vimeo. Es relevante notar que no existen grabaciones del momento en vivo, solo de sus repeticiones. Debido a que el video fue transmitido varias veces sin censura, Crónica TV fue multada por el Comité Federal de Radiodifusión y se le prohibió volver a mencionar el suceso. Antes de este desenlace, Ferreira fue entrevistado durante las casi 2 horas que estuvo atrincherado en un tanque de agua en su propiedad mientras era rodeado por la Gendarmería Nacional. Durante el reportaje que Crónica TV realizó en vivo, Ferreira desafió a la policía, diciendo que el conflicto va a tener un final y que iba a tomar una determinación a lo animal, prometiendo a los periodistas que iban a transmitir algo real si se quedaban. Reafirmó su inocencia y afirmó que si intentaban arrestarlo, haría como Aníbal el Cartaginés tomando cicuta, en referencia al suicidio del general púnico. Sus últimas palabras registradas fueron una despedida a su esposa María. Muy poco de esta entrevista previa se ha preservado, aparte de un fragmento adjunto al video del suicidio y clips en un reportaje posterior del 13 que también contiene imágenes post-suicidio no disponibles en internet. Es muy probable que Crónica TV conserve el programa completo, pero es imposible que lo revelen por los problemas legales que generó. Sin Condena fue una ficción que se emitió en los años 90, creada por Rodolfo Ledo, el mismo que hizo Brigada Explosiva, Papá se volvió loco, Los Bañeros, entre otros, que se hizo popular por su mala calidad y por contener contenido político. El programa no se conservó de la mejor manera, así que hoy día la mayoría se encuentra parcialmente fragmentado. Eran episodios unitarios y autoconclusivos, generalmente basados en casos reales, aunque otros eran ficticios, pero inspirados en hechos que realmente ocurrieron. Tampoco escatimaba en mostrar escenas violentas o sexualmente explícitas. Más allá que tuvo un éxito para meterse en el imaginario colectivo popular, la verdad es que la serie no era conocida por tener una buena calidad. Al margen de las malas actuaciones que sumaban también errores de edición o de diseño de producción, hubo un episodio que levantó una gran polémica.
Este capítulo estaba basado en el caso de Omar Carrasco, conscripto asesinado durante su reclutamiento en el servicio militar obligatorio, y su crimen llevó a que la conscripción obligatoria se termine. Por este episodio, Canal 9 recibió amenazas de bomba. Hay algunos episodios que sí se pudieron recuperar del todo, otros están perdidos y otros se han encontrado fragmentos esparcidas por diferentes fuentes como IMDb, nuestros actores, Resiste un Archivo o el propio YouTube. No se sabe muy bien a qué temporada pertenecen, ya que hubo dos. Hay que destacar que la serie no volvió a ser emitida ni tampoco fue remasterizada, por lo tanto estas grabaciones están en formato VHS y recogidas de sus ediciones originales, lo que explica por qué se ve tan mal. El baile del duende se refiere a un fragmento de un videoclip de cuarteto cuya autoría e integridad se mantienen sin verificar. Nuevamente nos volvemos a encontrar con Crónica, y no será la última del video, ya que adquirió relevancia al ser transmitido ahí en el año 2000, consolidándose como un hito memorable en la historia de la televisión argentina y un fenómeno cultural en internet. La emisión del clip se originó dentro de la cobertura mediática sobre el fenómeno del Pitufo Enrique, una supuesta criatura mítica de baja estatura reportada en las zonas montañosas del oeste de Argentina. Crónica TV, conocido por su estilo sensacionalista, utilizó el tema como un recurso constante y humorístico en su programación. La emisión más destacada ocurrió el 29 de julio de 2000, presentada con el titular exclusivo: El Pitufo Enrique llegó a la bailanta. Este segmento es especialmente recordado porque el presentador Claudio Orellano empezó a cagarse de risa, rompiendo la seriedad requerida por el segmento. Actualmente la obra se clasifica como parcialmente perdida, ya que solo subsisten 3 fragmentos conocidos de la canción. La versión completa y la identidad de los intérpretes son desconocidas. Aunque los miembros del grupo son visibles en el videoclip original, no han sido formalmente identificados. En algunos intentos de investigar la atribución de la canción se llegó a la conclusión, gracias al propio Claudio Orellano, que la banda era de Catamarca. Esta información coincide con una antigua mención en YouTube que sugería el nombre La Diferencia para el grupo, que también era de Catamarca. Sin embargo, las búsquedas posteriores no han logrado confirmar la existencia ni la autoría del grupo La Diferencia, dejando la identificación precisa de los creadores de El Baile del Duende como una hipótesis no concluyente y su versión completa como un elemento pendiente de recuperación en el archivo audiovisual. El baile del duende, el baile del duende, el baile del duende, todos quieren bailar. Lo baila el presidente, también el intendente, lo baila el gobernador, también. Cyber Six fue la adaptación live action del cómic homónimo. La serie contaba con 8 capítulos, estrenados en marzo de 1995, y 2 meses después la cancelarían porque no la veía nadie y era muy criticada. Desde entonces casi todo el programa ha desaparecido. La serie nunca salió del formato casero, ya que tuvo una muy mala recepción, aunque se volvió de culto gracias a la adaptación de TMS al anime en 1999. Dicen las malas lenguas que Carolina Pellieri, la protagonista de la serie, estaba tan avergonzada de su papel que compró todos los episodios a Telefe y los quemó. Aunque esto nunca fue confirmado, ojalá hubiera sido así. El 18 de enero de 2018 se subió al confiable Vimeo el primer capítulo de la serie. En internet únicamente se pueden encontrar 2 episodios de la serie, el primero y uno desconocido e incompleto. La serie, repito, nunca fue sacada en formato casero, repetido tras la cancelación. También se pueden encontrar comerciales y varios fragmentos repartidos en distintos videos. Nada más relacionado con esta serie ha sobrevivido. El 7 de marzo de 2024 se compartieron en la página Clan Sudamérica 7 episodios del programa, aunque con varias escenas recortadas. Se desconoce si el 8º episodio llegó a ser emitido por televisión o simplemente la cancelaron antes. Cabe señalar que el capítulo 7 contiene en su última escena un cartel indicando que es el final de la serie. Todo esto se puede encontrar por Google Drive o en YouTube, pero con el audio todo retocado, porque copyright de YouTube, ¿viste? Tetas, tetas, tetas. Las conozco bien. Esa mujer no es Cyber Six. En el año 1998 en Telefe iba a emitirse una telenovela llamada Casa Blanca. Contaba con la dirección de Rodolfo Ledo. Sí, el mismo que ya hemos hablado antes. El rodaje había empezado en mayo, pero al tiempito ya empezó el problema. Ledo abandonó la dirección argumentando problemas de salud, aunque se sospecha que fue por diferencias con la gerencia del canal respecto al horario de emisión. Al poco tiempo, Sbaraglia, uno de los protagonistas, y otro integrante del elenco, Norma Brinsky, abandonaron también la producción, ya que los contratos firmados por ambos actores establecían que solo trabajarían si Ledo era el director. Hacia julio hubo varios cambios de guionistas y director.
y el rol protagónico sería ocupado por Diego Ramos en reemplazo de Sbaraglia. El 5 de agosto, cuando apenas se habían grabado 22 capítulos y aún quedaban pendientes muchas regrabaciones ya que se debía incorporar escenas para reemplazar al protagonista, Telefe decidió no terminar la serie y liberar a todos los actores, a los cuales se les seguiría pagando lo acordado en sus contratos. Se calcula que su costo fue de $2 millones. Estos 22 episodios nunca fueron emitidos y se desconoce si Telefe aún los tiene en su poder. De acuerdo a Sbaraglia, había muy buenas escenas. Se desconoce la trama de esta telenovela, aunque se sabe que incluía entre sus personajes a una prostituta lesbiana. Muñequitas porteñas es una película que se estrenó en el año 1931. La trama sigue a una muchacha maltratada por su padre, quien es seducida por un hombre que la hace abandonar su hogar. La mujer comienza a dedicarse como cantante de tango, donde triunfa. Su padre, al enterarse, intenta asesinar al aventurero y termina encarcelado. La muchacha, en su intento de suicidio, es salvado por el hombre. Fue protagonizado por Antonio Berchiani como Rodolfo y María Turgenova como María Esther. También actuó Mario Soffici, actor ítalo-argentino que fue uno de los directores más emblemáticos de la edad de oro del cine argentino entre las décadas de 1940 y 1950. El director fue José Agustín Ferreira, un pionero del cine argentino que realizó muchas películas costumbristas a las que solía acompañar con producciones musicales consistentes en tangos que él mismo hacía y que atravesó la etapa del cine mudo y filmó hasta comienzos de los 40. ¿Por qué te estoy contando esto? Bien, porque fue la primera película sonora de Argentina. En 1931 la Sociedad Argentina de Discos Electrofónica desarrolló un sistema para dotar al cine de sonido, similar al Vitaphone que se aplicaba ya en Estados Unidos. Este sistema, a diferencia del Movietone, que se impondría en la década siguiente y en el cual el sonido se imprimía en la cinta, consistía en varios discos que el encargado de la proyección debía ir reproduciendo a la par de la película con mucha destreza y delicadeza para no arruinar los discos. Con el tiempo se extraviaron los discos, lo cual hizo que se perdiera el hilo argumental de las escenas. También se perdió el guión, lo que dificultaba aún más todo intento de comprender la historia. Y también se extraviaron 3 de los 8 rollos. En abril de 2017, Paula Félix Didier, directora del Museo de Cine de la Ciudad de Buenos Aires, anunció que se había logrado restaurar parte de Muñequitas porteñas. Se recuperaron 5 rollos, el primero de ellos de una grabación en VHS de 1980. Las escenas restauradas fueron subidas a YouTube por el canal oficial del Museo del Cine, aunque las primeras escenas se ven mucho menos nítidas que las posteriores. También subieron la exhibición en el Bafisi. En resumen, el único material original de la película conservado son 5 de los 8 rollos, el primero de ellos obtenido de una grabación en VHS. Los 3 rollos faltantes, la banda sonora original y el guión están perdidos. El fusilamiento de Dorrego es una película muda argentina dirigida por Mario Gallo, pionero del cine en este país. Es considerada la primera película argentina con argumento, ya que la misma se basaba en la historia real de la ejecución del militar unitario Manuel Dorrego, hecho que sucedió en 1829. La película fue estrenada en algún momento entre 1908 y 1910, antes que la película La Revolución de Mayo se estrenará en 1910, la película argentina con argumento más antigua que todavía se conserva. Dicha película también dirigida por Mario Gallo, aunque existe controversia sobre esto, ya que otros estudiosos afirman que se estrenó después de la Revolución de Mayo. La película es prácticamente un misterio, no ha sobrevivido nada. Ni imágenes, ni fotos o siquiera resúmenes del argumento. Tampoco han sobrevivido reseñas o testimonios de periódicos o personas prominentes de la época, quedando como una pieza extremadamente rara en la historia de la cinematografía argentina. De igual manera, las razones de su pérdida se desconocen hasta la actualidad. María Eva Duarte de Perón, nacida el 7 de mayo de 1919, fue una actriz y figura política argentina que también desempeñó el rol de primera dama de la nación durante el gobierno de Juan Domingo Perón, además de ser presidenta del Partido Peronista Femenino. Como toda figura pública de semejante poder, relevancia política y social, Evita trabajó con periodistas y fotógrafos para documentar sus actividades y logros. Uno de estos fotógrafos fue el bonaerense Alfredo Antonio Mazzorotolo, quien logró reunir una valiosa colección de negativos y placas fotográficas, muchas de las cuales aún permanecen inéditas. Mazzorotolo comenzó su carrera profesional como electricista en la marina y adiestrador de perros para la policía. No fue sino hasta 1946, durante el primer gobierno de Perón, que empezó a relacionarse con allegados al movimiento peronista. Ese mismo año ingresó al diario Democracia como reportero gráfico, y más tarde se convirtió en parte del círculo de fotógrafos de confianza de Evita.
A partir de 1947, ya como miembro oficial de este selecto grupo, Alfredo comenzó a acompañar a la primera dama en sus viajes por el interior del país. Documentó sus recorridos en tren, visitas oficiales, reuniones de despacho y diversos discursos tanto de Evita como del propio Perón. Permaneció a su lado hasta el fallecimiento de ella el 26 de julio de 1952. Gracias a su posición en el diario y su cercanía con el círculo presidencial, Mazzaro Tolo decidió conservar aquellas fotografías que no eran publicadas, resguardándolas en una colección privada. Según su hija María Teresa, esta colección llegaría a contar con aproximadamente 1000 negativos en soporte de vidrio y celuloide, cuidadosamente guardados en sobres individuales. Dentro de este archivo se encuentran algunas de las últimas imágenes de Evita con vida, en las que aparece visiblemente deteriorada por su enfermedad. Por respeto y sensibilidad, tanto Mazzaro Tolo como el resto del equipo de fotógrafos de confianza decidieron no publicar ninguna imagen en la que ella apareciera debilitada. Después de que se impusiera la dictadura de Lonardi, Mazzaro Tolo tuvo que escapar con su familia, dejando atrás su gran colección, no sin antes guardando las fotografías en cajas de zapatos especialmente acondicionadas para conservar las imágenes, ocultándolas junto a un campo de eucaliptos. Luego volvería y vendería gran parte de la colección y la otra parte dejándola en manos de su hija. Aunque muchas imágenes fueron rescatadas del entierro, no todas han sido digitalizadas ni se han recuperado por completo. Algunas, como las fotografías de Evita en su etapa más crítica de salud, siguen desaparecidas o se mantienen inéditas por decisión de María, quien no tiene intención de hacerlas públicas. El gobierno de Isabel Perón, que asume luego de la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, pronto llegó a una situación insostenible. Al clima de violencia política cada vez más fuerte por parte de bandas paramilitares como AAA y grupos armados de izquierda como Montoneros y LRP, se le suma una profunda crisis económica con hiperinflación y la inestabilidad absoluta del gobierno, con ministros renunciando constantemente. Esa situación condujo al golpe de estado del 24 de marzo de 1976 que llevó al poder a una junta militar integrada por los comandantes de las tres fuerzas, siendo la presidencia ocupada por el jefe del ejército Jorge Rafael Videla, acompañado del jefe de la armada Emilio Eduardo Macera y el jefe de la Fuerza Aérea Orlando Ramón Agosti. Aquel golpe contó con el apoyo de los grandes empresarios locales, los medios más importantes, sectores de la Iglesia Católica y muchos integrantes de partidos políticos tradicionales, por lo que en los últimos años se prefiere hablar de dictadura cívico-militar. El golpe se llevó a cabo en horas de madrugada, horarios en donde no había programación en vivo. Gracias a una nota de página 12 y a una entrada del blog Resisto un Archivo se puede conocer lo que se transmitió en esos primeros momentos. Hacia las 2 de la mañana se intervinieron los canales de aire, en ese entonces Canal 7, Canal 9, Canal 11 y Canal 13, siendo el 7 el canal oficial del gobierno. Se repartieron, el 7 quedó para la dictadura en sí, mientras que el 9 fue para el ejército, el 11 para la Fuerza Aérea y el 13 para la Armada. A las 3 am se emite el comunicado número 1 de la Junta Militar. Se conserva el audio de aquel comunicado leído por el locutor Juan Vicente Mentesana. En el audio se deja en claro que es transmitido por la radio y la televisión. Sobre cómo era el formato para televisión hay diferentes versiones. La nota de página 12 dice que se trató de una placa con el logo de las tres fuerzas acompañado de la marcha militar Avenida de las Camelias. En tanto, Resisto un Archivo hizo una recreación de cómo pudo haber sido aquella transmisión. Número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Durante el resto del día se sucedieron comunicados de distinto tipo y a las 10 de la mañana se transmitió la asunción de las nuevas autoridades de facto. Sí se conservan imágenes de aquella asunción. El comunicado número 23 establecía que la televisión debía pasar el partido amistoso que la selección argentina de fútbol iba a jugar contra su par de Polonia. No se conservan imágenes de aquel partido tampoco. No se tienen imágenes televisivas de aquel día salvo las de la asunción de los comandantes. No se conserva la transmisión con la lectura del comunicado número 1 ni de ningún otro comunicado. El archivo Prisma del noticiero de la TV pública subió a YouTube además del primero el comunicado número 2, pero solo en formato de audio. Una explicación a esto puede encontrar
centrarse en las pésimas políticas de conservación de material que los canales estatales tuvieron durante varias décadas. Hay algunas filmaciones de la Associated Press de una manifestación de apoyo a la presidente Martínez de Perón minutos antes de ser derrocada y detenida. Alberto Olmedo, apodado El Negro, fue una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular argentina del siglo XX. En 1976 protagonizó uno de los momentos más impactantes de la historia de la televisión argentina. El 4 de mayo se emitió el primer episodio de una nueva temporada de El Chupete, un programa cómico protagonizado por Olmedo desde hace varios años. A las 8:30 de la noche por Canal 13, controlado en ese entonces por la Armada, recordemos, al momento de iniciarse el programa tuvo lugar una broma que terminó costándole muy caro al humorista. El locutor Jorge Nicolau apareció en cámara vestido de traje y con una nota escrita en la mano. Sus palabras fueron: en este horario y por este canal debía salir al aire hoy el primer programa del año de El Chupete. Infortunadamente eso no será posible, debido a la desgraciada circunstancia de que su protagonista, Alberto Olmedo, ha desaparecido. Este hecho nos ha llenado a todos de consternación. Sorpresivamente su familia, sus amigos, sus compañeros, el país, todo se ve privado de la presencia física de quien tanto quiere. Olmedo. El Negro Olmedo ha hecho esta vez un viaje inesperado que terriblemente, por primera vez, no causa gracia. El negro se ha ido. No tenemos más palabras. Guardémosle cariñoso respeto viendo uno de los últimos programas del año pasado. Hay que destacar que en ningún momento se dice la palabra muerte o una expresión similar, quizás para evitarse futuras sanciones, pero más allá de eso la intención era clara, sin dejar de mencionar que el uso del término desaparición podía resultar polémico. A continuación empieza la secuencia de apertura de la temporada anterior, pero a los 20 segundos se corta abruptamente. Aparece el propio Olmedo y dice en cámara: se lo creyeron, pero che, ¿no se puede llegar un poquito tarde acá? Dirigido a sus compañeros de equipo que se estaban probando el vestuario. Luego se dirige al público, muestra las fotos de los guionistas y agrega: por si los ven por la calle y alguno quiere pegarle por las cosas que escriben. Claramente la dictadura impuso fuertes sanciones. El segundo programa del Chupete nunca salió al aire. Tanto Nicolau como el gerente de programación del canal y el gerente artístico fueron despedidos, al igual que el guionista Viale, salvándose solo Humberto Ortiz, quien debió igualmente pagar una multa económica. Canal 3 estuvo varias horas sin publicidad y Radio Continental fue sancionada por difundir la noticia falsa. Durante varias semanas siguieron habiendo expresiones de indignación por parte del público mediante cartas publicadas en revistas, muchos haciendo referencia al estupor que había causado a los niños. No se tienen registros en video, audio ni fotografías de aquella emisión del Chupete. Es posible que la dictadura haya destruido esas escenas. Tal vez algún coleccionista privado las conserve, pero nunca han sido compartidas públicamente. Sin embargo, sí existen imágenes de notas periodísticas de ese momento comentando el suceso. Feliz Domingo fue uno de los programas más exitosos y de mayor audiencia en la historia de la televisión argentina. Era un ciclo de varias horas que consistía en una serie de juegos y concursos en los que competían estudiantes adolescentes de distintas escuelas. El suceso que conmocionó al país ocurrió en 1984, durante la emisión especial por el Día del Padre, celebrado el tercer domingo de junio en Argentina. La producción del programa decidió invitar a los padres de los participantes para que se sumaran a las pruebas. Lamentablemente, uno de ellos, padre de un estudiante de colegio, Joaquín B. González, se descompensó mientras participaba en un sketch del juego Yo Sé. Aparentemente la emoción o el esfuerzo le provocaron un ataque cardíaco. El hombre se desplomó en cámara y tras un corte se informó al público que había fallecido. Lo que siguió generó un repudio generalizado. La audiencia aumentó significativamente y miles de personas llamaron al canal. Ante la situación, Alejandro Romay, dueño de Canal 9 y en ese momento el empresario televisivo más influyente del país, salió al aire en reemplazo de Silvio Roldán, quien había abandonado la conducción. Romay decidió repetir la escena del desmayo del padre hasta 3 veces, argumentando que lo hacía a pedido del público y para brindar tranquilidad a las familias de los otros estudiantes que desconocían la identidad del afectado. Silvio Roldán, años más tarde, en 2023, recordó el momento como la desgracia más grande y algo que hubiesen querido no vivir. Confirmó que el hombre padecía una enfermedad cardíaca y que se negó a continuar con el programa, asistiendo al velorio al día siguiente. Roldán también mencionó que no puede olvidar los gritos de los adolescentes en el estudio. En su momento, el diario Clarín repudió el accionar de la emisora con una nota titulada La muerte en replay.
Este episodio ha sido referenciado por periodistas especializados como uno de los momentos más morbosos y éticamente cuestionables en la historia de la televisión argentina. A pesar de la enorme repercusión y de haber sido transmitido por el canal líder de audiencia, las imágenes del trágico suceso se encuentran perdidas. No hay registros de video ni fotos disponibles en plataformas como YouTube. Se especula que aunque los archivos existan en colecciones privadas o en el canal, no han sido publicados por respeto a los familiares del fallecido. Sin embargo, el 20 de agosto de 2025, el usuario Lucas Gabriel Díaz publicó en un grupo de Facebook, Canal 9 desde Romay, las tapas del diario Crónica relacionadas con el incidente, mostrando fotos hasta entonces inéditas. Cabe destacar que en ese artículo el programa es mencionado como Domingos para la Juventud, a pesar de que todas las demás fuentes lo identifican como Feliz Domingo. En diciembre de 2004, la Argentina se vio sacudida por una de sus mayores catástrofes, Cromañón. El evento ocurrió en el local nocturno ubicado en el barrio de Once, donde tocaba Callejeros. El día del siniestro, cerca de las 11:10 de la noche, al poco tiempo de iniciado el espectáculo y a pesar de los pedidos de cese de pirotecnia por parte de Chaván, dueño del lugar, y de Pato Fontanet, una bengala impactó contra un revestimiento de plástico inflamable en el techo. Esto desató un incendio que se agravó por varios factores: un corte de energía, el exceso de público y el bloqueo de las puertas de emergencia con candados para impedir el ingreso sin pago. El resultado fue la pérdida de 194 vidas, incluyendo allegados a la banda y miles de personas heridas o con serias secuelas psicológicas. Con el paso del tiempo se confirmó que Cromañón operaba sin la habilitación pertinente y que existía un riesgo latente de incendio o estampidas. Las principales responsabilidades recayeron sobre Chaván y los funcionarios del gobierno de la ciudad que permitieron su funcionamiento, siendo estos últimos incluso acusados de recibir coimas. A solo meses de la catástrofe, en marzo de 2005, Televisión Registrada, popularmente conocido como TVR, un relevante programa de archivo y magazine de la televisión argentina emitido por Canal 2, realizó un informe sobre las repercusiones de Cromañón. El ciclo, que solía combinar resumen semanal, reflexión y humor, tenía como nuevos presentadores a José María Listorti y Gabriel Schulz. La primera emisión de la temporada, el 7 de marzo, incluyó el segmento sobre el incendio. Aunque el propósito no era humorístico, el informe generó una gran controversia y fue tildado de ser muy de mal gusto, que se musicalizó con la canción romántica Dame el fuego de tu amor. Sí, la de Sandro. La utilización de una pieza que emplea la metáfora del fuego para expresar la pasión como banda sonora para una tragedia real originada por un incendio fue extensamente criticada. Días más tarde, los conductores debieron ofrecer disculpas públicas. Años después, el programa, ya emitido por otra señal y con distintos conductores, cometió errores similares, lo que provocó críticas de la prensa que rememoraron el polémico informe de 2005. El segmento original que causó el escándalo no se encuentra disponible en YouTube ni en otras plataformas, a pesar de que sí se encuentran otros informes de TVR de ese mismo año sobre la temática. En 2011, Televisión Registrada produjo un raconto sobre las acusaciones de humor negro que habían recibido a lo largo de su historia, citando ejemplos como el uso de New York, New York de Frank Sinatra para musicalizar el 9/11 o Last Train to London de ELO para los ataques en Londres de 2005. Sin embargo, aunque mencionaron el episodio de Cromañón, no exhibieron las imágenes con la canción de Sandro. La Guerra de Malvinas fue un conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido. El conflicto se inició el 2 de abril de 1982. Tras 74 días de enfrentamiento, el conflicto bélico finalizó con la rendición argentina. Sin embargo, creo que todo el mundo sabe cómo empezó y cómo terminó este conflicto. No es necesario que se los cuente. El país se encontraba bajo el proceso de reorganización nacional, una dictadura cívico-militar que gobernó desde 1976 hasta 1982. Este régimen se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión, lo que resultó en la desaparición o muerte de ciudadanos, incluidos miembros de la prensa. Los medios de comunicación eran rigurosamente controlados por el Estado para evitar la difusión de cualquier contenido considerado peligroso. Esta censura afectó la información sobre la Guerra de las Malvinas, una de las primeras estrategias de la dictadura para obtener el apoyo civil. Solo a un reducido grupo de profesionales se les permitió cubrir el conflicto. Entre ellos se encontraba el periodista Diego Pérez Andrade y el fotógrafo Eduardo Farré. El gobierno militar, liderado por el presidente de facto Jorge Galtieri, restringió inicialmente el envío de periodistas y equipos de filmación tras la recuperación de las islas el 2 de abril. Uno de los pocos habilitados fue el periodista civil Nicolás Casanciú, reconocido como la cara de la guerra por su extensa cobertura.
Él y otros reporteros denunciaron una vez finalizado el conflicto que el gobierno impuso severas restricciones sobre lo que podía filmarse. Cualquier grabación o fotografía que no fuera del agrado de la cúpula militar era inmediatamente censurada, archivada o destruida. Según Marcos Novo, ayudante de Nicolás, la censura resultó en la pérdida de más de 120 horas de grabación del conflicto, incluyendo entrevistas y documentos de batallas. Esta cifra es considerablemente alta en comparación con las pocas más de 10 horas de filmaciones de guerra que se resguardan actualmente. Carlos Clavel, quien fue subgerente del noticiero ATC, relató que el material se grabó en 2 grandes rollos fílmicos. Al regresar solo le devolvieron uno, con el que se editó el primer programa especial. El rollo extraviado contenía escenas del combate del 1 de mayo como una perspectiva más clara del bombardeo al aeródromo de Puerto Argentino, el derribo de una aeronave argentina y entrevistas a heridos en el hospital donde enviaban saludos a sus familiares. Aunque se desconoce el contenido exacto del material perdido, los testimonios indican que la gran mayoría de las grabaciones destruidas o censuradas mostraban derrotas o heridos del ejército argentino. Esto se hacía con el objetivo de preservar una imagen positiva de los soldados durante la guerra. Reportes como el del periodista Eduardo Rotondo afirman que grabaciones de la batalla de Puerto Argentino y la rendición argentina con una duración de 8 horas nunca fueron emitidas por estas políticas de censura. El periodista Diego Pérez Andrade señaló que existía un mercado negro de materiales generados en las islas, que por alguna vía habían llegado a manos privadas. Yo algo sabía porque alguna vez me invitaron a integrar esa cadena de corrupción y decidí no participar, habría dicho. Carlos Clavel también describió este mercado negro. Muchas de las grabaciones rechazadas por el gobierno militar y que no fueron destruidas terminaron siendo compradas y contrabandeadas a otras naciones, principalmente al Reino Unido y Estados Unidos. No se dispone de información sobre cuáles de estas filmaciones fueron emitidas internacionalmente ni el paradero actual de las que contendrían parte de las 120 horas de grabaciones perdidas.